Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, dirigida siempre por su amigo y profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición está dirigida al Colegio Mayor Sistema San Marcos para los alumnos del tercer año de secundaria. El tema número 1 del segundo bimestre, mar peruano. Jóvenes, tengan en cuenta cuando hablamos del mar peruano lo siguiente. Ahí ustedes ven en la gráfica una representación. Por lo tanto, hay que tener en cuenta lo siguiente. El límite del mar peruano, o también llamado mar de Grau, es por el norte. Se traza un paralelo a la boca de Capones, así se llama, boca de Capones, que está a la altura de la desembocadura del río Sarumilla, ¿de acuerdo? Entonces hay un paralelo a la línea ecuatorial partiendo de eso, de la boca de Capones, un paralelo a la línea ecuatorial se traza eso por el norte. Y por el sur es hasta un paralelo hasta el primerito fronterizo de la llamada Concordia. Es el primerito por el sur fronterizo de la Concordia por Tacna. ¿De acuerdo? En el caso de todo el litoral, de todo nuestro litoral, desde Tumbes, el límite con Ecuador, hasta Tacna, el límite con Chile, nuestro litoral tiene, recuerden ustedes así, nuestro litoral tiene una extensión de 3.080 kilómetros de longitud. 3.080 kilómetros. Y de allí, de nuestra playa, hablemos así, en línea también paralela a Ecuador, a la línea ecuatorial, se traza una línea hasta las 200 millas náuticas. Es equivalente a más o menos a 371 kilómetros, o podemos decir 370.650 metros, ¿no es cierto? Entonces, eso es el equivalente, en este caso, a las 200 millas. A ello tenemos que ver lo siguiente. Toda esa demarcación la tenemos a partir de una soberanía que se inició con la Declaración de Panamá en el año 1939, que la pronunció el presidente de Norteamérica, Harry Truman. Ya por el año 1900, en este caso 43 más o menos, sí, 43 fue cuando se suman a todo esto ya otras exposiciones. Por ejemplo, la pronunciación de México, que fue en 1945, y luego se suma Perú en el año 1947, luego nos sigue Chile, también en el año 1947, para reclamar la soberanía sobre las 200 millas. Cada país cuyas riquezas ideológicas se encuentran en el mar reclamaban su derecho y su soberanía. Y eso es lógico. Y si ustedes ven, el país que tiene mayor zócalo continental, mayores riquezas ideológicas, es el Perú, por la ubicación en la que se encuentra y por las particularidades que se da. En este caso, hay que tener en cuenta que ya hay que reconocer que en el año 1947 gobernaba el Perú José Luis Bustamante Rivero. Bajo su presidencia es que se comienza a gestionar y se aprueba, en este caso, la llamada tesis las 200 millas. Por aquel entonces también estaba como ministro de Relaciones Exteriores Enrique García Sayán. Con él se firma el decreto supremo por el cual tenemos una soberanía sobre las 200 millas náuticas. Ahora, dentro de este mar de Grau, mar peruano, en este caso, con esas limitaciones, con esas características, podemos decir, de acuerdo a esos tratados internacionales, nuestra superficie soberana es de 626.240 kilómetros cuadrados. Ese es el área o la superficie del mar territorial, mar de Grau, ¿de acuerdo? Dentro de ello tenemos como dato una profundidad en las fosas. Por ejemplo, la profundidad en la fosa meridional, la máxima es al fondo del mar 6.552 metros de profundidad. En la fosa más profunda que tenemos, la fosa llamada meridional. Otra característica del mar es, en este caso, la salinidad. Si ustedes lo pueden comprobar en el mar adentro,
cogemos un recipiente, por ejemplo, en un litro de agua de mar, vamos a encontrar, llevamos al laboratorio, 35 gramos, en este caso, de sal. Por eso que se dice que su salinidad es 35%. Ahora, dentro del mar también tenemos que ver algunas características. Por eso que sean los autores mayormente encargados de estudiar han determinado dos sectores. El sector norte, que le llaman mar tropical, que está frente a las costas de Tumbes y Piura, que tienen la influencia de la corriente del Niño, que viene del Golfo de Ecuador. Y al tener esa influencia de la corriente del Niño, la temperatura está sobre los 22 grados de la corriente del Niño, y entonces influye en las aguas marinas de Tumbes y Piura, y por lo tanto también en la parte del clima, del tiempo. A mayor salinidad tenemos ahí en este caso mayor formación de nubes, zona más lluviosa entre Tumbes y Piura. Y luego tenemos la zona o el sector central y sur, que viene a ser más o menos de Lambayeque hasta Tacna. Se le conoce como el mar frío. El mar frío porque ahí sí está influenciado por la corriente de Humboldt, la corriente peruana y la contracorriente peruana. Entonces, eso influye en que el mar tenga esa frialdad. Les he mencionado tres corrientes: la corriente de Humboldt, la corriente del Niño, la corriente peruana, que de una u otra manera ellos influyen en la temperatura del mar. Porque recuerden ustedes, por la posición que tiene el Perú cerca a la línea ecuatorial, es decir, por la latitud que tiene el Perú, el mar peruano, le correspondería una temperatura parecida a Bahía, por ejemplo, Brasil, ¿no? Que está en la misma latitud, es decir, a 25, 26 grados. Eso tendría que ser unas aguas calientes, cálidas. Eso es lo que a nosotros nos correspondería por ser cerca a la línea ecuatorial. Nuestro mar debería tener esa temperatura, entre 25 a 26 grados, en este caso, igual que lo tiene Brasil. Pero justamente por la influencia de la corriente de Humboldt, que trae como consecuencia también el afloramiento, es decir, de que las aguas que están en el fondo del mar, aguas frías, surcan a la superficie. Ese es el afloramiento, cuando las aguas profundas del fondo del mar suben a la superficie por el movimiento superficial de la corriente del Humboldt. La corriente del Humboldt pasa por la superficie y eso trae como consecuencia que las aguas profundas asciendan al litoral, o sea, a la superficie. Y entonces al ascender, inclusive con elementos ya inorgánicos, y más adelante vamos a ver cómo se forma la fotosíntesis. Por eso que hay una variación en la temperatura. Las corrientes, como les decía, influyen. En el norte, el promedio del Perú está entre 20 y 22 grados. En el centro del Perú, frente a Lima, por ejemplo, centro, está entre 17 y 19 grados el mar en su temperatura. Y al sur, por Tacna, está como a 13, 14 grados promedio. Hay una variación en la temperatura en este caso. Y nosotros vemos también otra característica importante, el color verdoso del mar. Y el color verdoso del mar, cuando lo vemos así, es por la presencia del fitoplancton. Recuerden, fitoplancton, pequeñas microscópicas plantitas, en este caso, que van a dar ese color verdoso al mar. Ahora, recuerden ustedes el zócalo continental da una característica también importante por su poca profundidad y las aguas, o sea, de las corrientes que pasan cerca, elevan, justamente eso hacen, elevan los elementos inorgánicos que se encuentran en el fondo. A eso es lo que vamos a llamar nosotros el afloramiento. Entonces, la amplitud del zócalo, la intervención de la corriente peruana, ocasionan el afloramiento. El afloramiento es el punto determinante para la riqueza del mar peruano, porque gracias a ese afloramiento, donde los elementos inorgánicos llegan a la superficie, se ponen en contacto con los rayos solares,
con la atmósfera y entonces se produce la fotosíntesis, es decir, de creación de elementos orgánicos y se da origen al plancton. El plancton se va descomponiendo y va dando origen al zooplancton. Ambos, el fitoplancton y el zooplancton, hacen las riquezas ictiológicas, en este caso del mar, y los peces tienen ahí lo mejor para poderse alimentar. Entonces, eso hace muy importante al mar peruano. Muchos le decían que el mar peruano tiene un menestrón de especies, le decían así, por la variedad, la cantidad de peces que tiene. Y sobre todo la variedad. Predomina en el mar peruano, por ejemplo, la anchoveta, en este caso, y la sardina. Tanto para el consumo humano tenemos una serie de especies del mar, pero también para la industria, para hacer la harina y pescado, en este caso. Y aparte, nuestro mar peruano, hemos visto en el norte, se tiene lo siguiente, ¿no? En el fondo del mar, la extracción del petróleo, en las plataformas. O sea, todo eso hace, bueno, estas riquezas marítimas. Hay que no solamente estudiarlo para conocimiento, sino también para ser, digamos, parte de defender nuestra soberanía. Cuando se invierte en el mar peruano, ya lo ha demostrado gobiernos anteriores, que llegó el Perú a ser, invirtiendo en el mar peruano, en la industrialización, se llegó a ser el primer país a nivel mundial en la producción de harina y pescado. Así, a ese nivel llegamos. Entonces depende mucho de cómo utilicemos nuestros recursos para poder sacar el mejor provecho, en este caso, del mar peruano. Bien, jóvenes, hasta esta parte, la primera parte de lo que es las características del mar peruano. Ya vamos a ver después la influencia que tienen ya las corrientes, digamos, la afluencia interna y externa de la corriente peruana. Vamos a hacer todo lo que es los recursos petroleros, los recursos pesqueros, la línea de pescado y cómo se industrializa el mar peruano. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, sobre esto ya vienen las pequeñas, le he enviado a ustedes un archivo, como siempre, un archivo, un resumen de la parte del mar peruano y también, de acuerdo a lo que está trabajando ahora, se les envía el código para que ustedes puedan desarrollar las preguntas que se les ha dado. Son 5 preguntas que va a un tiempo limitado, recuerden bien el tiempo, máximo de 5 minutos por cada pregunta, de acuerdo al sistema que estamos usando ahora. Bien, jóvenes, gracias, hasta la próxima.